Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra, profesor Ureña? Muy bien, el licenciado Rancés. Muy bien, gracias. Acá lo estábamos extrañando en los conversatorios históricos de literatura. Hoy vamos a estar conociendo entonces sobre la vida de Stanley. Pero más a general, también tocaremos un poco de Trotsky, de Lenin, pero sobre todo nos enfocaremos en Stanley, ¿verdad, profesor? ¿Me Sí, confirma? sí, sí, sí. Solamente Stalin como figura política y figura pública, sí. Entendido. ¿Qué nos puede decir de Stanley, así como datos generales de su vida? Gracias, Rancés, una vez más en tu canal. Stalin es un personaje también, igual que Hitler, muy estudiado. Es cantidades de libros que se han estudiado sobre Stalin, sobre todo de la década del 90 y el inicio del siglo XXI, donde los archivos en Moscú se abrieron. Generalmente, la policía secreta, el Estado, el partido tenía todo controlado, no había fuentes en museos, bibliotecas, no encontrábamos nada, pero con la apertura, el nuevo sistema, se encontró datos curiosos de Stalin y sobre el partido, pero en datos generales de Stalin hay muchas fuentes o muchas interpretaciones o visiones que tengamos para ver Stalin, por ejemplo, o lo quieres ver solamente el área como militar, como estadista, como persona, como esposo, como disidente, como un ideólogo. Eso depende del área que deseas estudiar, pero en esta tarde quizás hablaremos más sobre un Stalin general, un Stalin que tiene su esposa, tiene amigos, un Stalin que se siente alegre, a veces triste. De ese Stalin hablaremos. Recuerda que él nace no en Moscú, él nace en Georgia, en el Cáucaso. Entonces, él, su padre es un zapatero, su madre, una mujer bastante pobre que era lavandera. Él va a estudiar a la escuela, el bachillerato, se puede decir, es seminarista, termina hasta el quinto nivel y eso lo ayudó a él porque lo formó en la disciplina del estudio, la educación que recibe al principio le ayudó a leer muchísimo. Era un lector voraz, era voraz y termina su seminario en el quinto nivel y eso también fue un complejo que más adelante lo arrastró bastante porque él se creía menos al lado de otros intelectuales. Esa sombra siempre lo siguió a pesar de que tenía en su biblioteca 21.000 libros. Te puedes imaginar, 21.000 libros tenía Stalin en su biblioteca. Entonces era un lector voraz, eso no hay que negarlo. Leía literatura francesa, a Víctor Hugo, a Zola, a Goethe lo leía también. Leía también, hay unos documentos que leía la vida de Jesús, o sea, un hombre autodidacta en su formación académica. Eso no hay que discutirlo, a pesar de que tenga otra cara, otro ángulo, que es la parte esa del ganterismo, del robo, del atraco, de la mafia, del espionaje, que como ya adolescente y después ya más adelante ingresa a las milicias del partido, llamaríamos marxista o leninista, y se une a otros revolucionarios y ahí entonces la historia cambia bastante. Ya no es el intelectual, el académico, el autodidacta, sino que juega otro papel esto con la revolución rusa del 17. Pero en términos generales, Stalin tiene un pasado bastante oscuro, bastante triste, más o menos similar al de Hitler, pero con diferentes variantes. Sin embargo, Stalin logró ocultar mucho de su pasado, rompió documentos, inclusive, no tanto documentos, las personas que conocían de su pasado, muchísimas fueron aniquiladas, muchísimas personas porque él acabó su vida oscura o su vida de bandolero, se puede llamar, y cambia después a otro rol cuando es el gran Stalin que llega hasta Berlín, que derrota al imperio fascista nazi. Sí, no es como en los tiempos de ahora que simplemente borras tu Facebook y ya se acabó. Tu vida pasada quedó atrás. He visto que Stanley te lleva Lenin,
te lleva a Trotsky. Estos personajes están entrelazados, siempre uno te lleva al otro, están unidos. ¿Nos podría aclarar sobre esto, profesor? Sí, esta es la trilogía, la ST y la L, Stalin, Lenin y Trotsky. Primero, Trotsky ya se conoce, hay también otras versiones de los Trotsky que tú quieras conocer. Por ejemplo, Trotsky es de origen judío, por ejemplo, es lo que en ese tiempo se llamó un burgués, además de burgués era un intelectual, era excelente orador, era un hombre muy académico, a pesar que también tenía su parte, no era un ángel, era también un matón, o sea que la revolución rusa te hacía un ideólogo, pero también para mantenerse en el poder tenías que matar. Entonces, Trotsky era un intelectual, siempre humilló, se puede decir, a Stalin, porque Stalin le decían el provinciano, este seminarista. Entonces, Trotsky, que es un intelectual, un cerebro también de la revolución del 17, menosprecia a Stalin. Pero Lenin, que también era un poco aristócrata, tenía su dinero, era muy académico también, pasó mucho tiempo exiliado en Finlandia, en Alemania, en Croacia, y era más ideólogo. Lenin le fascinaban las ideas de Trotsky, pero le gustaba más la decisión, el carácter de Stalin. Era, para una revolución no era muy teórico, muy idealista, sino que era más práctico y además, usa un término muy fuerte, era canalla, en el sentido de que algún traidor, algún espía, si hay que eliminarlo, se elimina sin pensarlo dos veces. Entonces, entre Stalin y Trotsky, Lenin tomó más apego hacia Stalin, a pesar de que al final de su vida ya estaba viendo que Stalin está tomando mucho vuelo, mucho aire, mucho poder, utilizaremos el término hoy, y la esposa de Lenin tuvo mucho problema con Stalin. Se cuenta que ya Lenin iba a hacer un testamento para dejar afuera del partido y de los comités políticos a Stalin, pero muere. La esposa de Lenin se salva, hoy utilizamos el término tuvo suerte, Stalin no la manda a desaparecer o no manda a la cárcel porque la estimó mucho, pero le perdonó la vida. Esa es la relación que siempre existe en Stalin, Lenin y Trotsky. Por ejemplo, los tres vienen de una misma fuente común que es el ideal del marxismo. Karl Marx escribe su libro. Entonces, Lenin le da una interpretación a esos documentos o libros o esa ideología y hay una tendencia. Sin embargo, Trotsky lo quiere interpretar de otra manera y aplicarlo de otra manera. Stalin lo cambia totalmente a otra forma. Entonces, ya hay problemas, ya los tres discrepan y el gran crítico de Stalin se llamó Trotsky. Fue el crítico acérrimo hasta el día que fue asesinado en México. Claro, él está en Moscú y es exiliado a México en el 1929. Fue el crítico acérrimo de Stalin. Siempre fue su sombra, siempre lo humillaba, siempre decía el provinciano, y Stalin le decía el fanfarrón, porque eran amigos entre comillas, pero había un problema del complejo, porque Stalin estuvo rodeado de intelectuales, pero también de muchas personas poco académicas o poco escolarizadas. Estuvo con mineros, campesinos, estuvo con personas, obreros, pero también se reunió con bastante intelectuales. Siempre los estadistas se reúnen con intelectuales porque te van a dar también una visión o un enfoque cosmopolita o una visión general del mundo, y son necesarios los dos, la parte obrera versus la parte intelectual. Entonces, a la gran trilogía que siempre vemos, en 1917 están los tres, ya en el 2022 hay problemas, ya en el 30 no está ni Trotsky y tampoco está Lenin, solamente está Stalin, que sobrevivió a las guerras. Vi que habló del círculo obrero, del círculo intelectual de Stanley. ¿Qué nos podría
aclarar de eso, por favor. Stalin, recuerda que era autodidacta. En la década del 30, en la Unión Soviética, los dos nombres más famosos eran Maxim Trotsky, o Maxim Gorky, Maxim Gorky, sí, Gorky, el nombre más famoso, y Stalin. En la década del 30, los dos nombres famosos fueron Gorky y Stalin. ¿Por qué Gorky? Porque Gorky era un intelectual, excelente escritor. Para empezar, su nombre Gorky significa amargado. Tuvo una experiencia de amargura en su infancia y eso aparece en sus obras, en su autobiografía. Pero él está un poco ya molesto en la década del 20 con la revolución rusa y está molesto con los bolcheviques. Entonces él se va para Italia en la década del 1920, el 30 se va para Italia. Stalin, como buen estadista y como buena persona que maneja la política y la diplomacia, lo mandó a buscar. Claro, la filosofía que tenía Stalin era que todo escritor que no pone la pluma al servicio del partido, o lo matamos o te vas. Y jamás tus libros se publicarán en la Unión Soviética. Entonces, Gorky quería ser famoso, pero dentro de su tierra. Imagínate que Víctor Hugo fuera famoso en Alemania, Inglaterra, pero no en Francia. Entonces, cada autor quiere ser famoso en su tierra. Y Máximo quería ser famoso en la Unión Soviética. Entonces, y además, como dice Alexander Solzhenitsyn, él era un poco vanidoso. Obviamente, Stalin jugó muy bien con eso. Le dio unas apartamento, le daba unos bonos, tenía, por favor, era el intelectual de la época, era el centro de atención. O sea, Gorky llegó como un gran héroe a la Unión Soviética después del exilio, pero Stalin lo utiliza a él como figura. Cuando uno lee, por ejemplo, esta obra de Máximo Gorky que se llama La Madre, es una obra que habla del partido, del inicio de las luchas del partido, y en esta obra Stalin, está bien, lo aprueba, porque Stalin leía muchísimo a un autor que vivió el periodo de los zaristas, que es Pushkin. Stalin leyó muchísimo a Pushkin, y Pushkin, por ejemplo, decía una frase, Pushkin decía, el pueblo es crédulo y estúpido. El gobernante, el partido, el jefe, es fuerte. Entonces, eso aparece en una obra de teatro de Pushkin. Pero en esa obra aparece un joven de 20 años que está en un seminario también, que tiene la coincidencia de la edad de Stalin, y a Stalin le dijo, pero, ¿qué le pasa a este joven? Conquista el poder y lo destrona, porque es fácil llegar al poder, lo difícil es mantenerse. Entonces, las ideas de Pushkin ayudaron muchísimo a Stalin a mantenerse en el poder, porque dice, llego al poder, pero me tengo que mantener. Entonces, por un lado, Stalin se reúne con intelectuales, utiliza a Gorky, pero también leía muchísimo a Pushkin, también leyó a Dostoyevsky. Stalin leía las obras de Dostoyevsky, pero decía, son poco aburridas, Dostoyevsky predica una filosofía de la miseria, de la pobreza, y además lo prohibió. En el periodo estalinista se prohibió leer a Dostoyevsky. Eso fue en la década del 30, se prohibió leerlo. Y además, Stalin también tenía otro grupo de intelectuales que él rechazaba. Por esto tenemos a Boris Pasternak, que era un intelectual, un escritor de origen judío, excelente poeta, y Stalin no permitió que cuando él ganó el premio Nobel de Literatura saliera a buscarlo. Stalin se encargó literalmente, su esposa Olga estaba embarazada, la encarcelan y allá pierde el hijo. O sea, siempre decía a la KGB, perdón, a la NKVD, no me maltrates a Boris Pasternak. O sea, manténlo allí, manténlo, pero no lo maltrate. O sea, él se salvó cuando vino la época del terror. Él se salvó igual, pero no se salvó Isaac Babel. Isaac Babel,
otro escritor de origen judío, excelente escritor, a ese sí lo torturaron y a ese sí lo mandan a matar. Igual que Stalin leía a Tolstoy. Tolstoy también es un excelente escritor, pero a Stalin no le gustaba porque Tolstoy exaltaba mucho la inteligencia y las ideas liberales, sobre todo las ideas liberales, y a Stalin no le gustaban mucho las ideas de Tolstoy. Sí se leyó durante su periodo, pero no lo permitió. Y así hay muchos escritores porque Stalin se rodeaba de ellos. Por ejemplo, en este periodo estaba Anatoly Rybakov. Anatoly estuvo cerca de Stalin, él estuvo cerca de Stalin, y en esta obra, por ejemplo, narra, se llama Los hijos del Arbat. Arbat era un lugar, una calle cerca del Kremlin donde vivían la mayoría de los jerarcas. Y en esta obra relata sobre todo la tragedia que vivió Kirov, porque Kirov fue el amigo de Stalin cuando su segunda esposa, que era Nadia, se mata. La segunda esposa de Stalin, que se llama Nadia, ella se mata. Era una chica sumamente hermosa, celosa porque Stalin se amaban, según la historia que hemos leído, se amaban, pero Stalin era muy coqueto y ella era celosa. Entonces Stalin a veces lo humillaba públicamente y el hermano de Nadia, Pavel, le trajo una pistola de regalo de Berlín un día y una discusión que estuvo con Stalin, Nadia se da un disparo. Entonces eso cambió la historia de Stalin como persona. Antes era social, amigo, pero después ya vino la época del terror. Y lo bueno del periodo, de este periodo stalinista, que ella se dispara, la prensa sale inmediatamente que murió de apendicitis. O sea, en la Unión Soviética, en la prensa salía algo, pero nunca era lo que ocurría en la realidad. Igual cuando se muere, mandaron a matar a Kirov, era uno de los más grandes dirigentes en Leningrado, famosísimo en Leningrado, y la prensa publica en primera plana que muere del corazón, de un accidente, de cualquier cosa menos de un disparo. Inclusive a veces eran hasta choques que se daban. Y la historia de la Unión Soviética es muy rica porque hay mucha documentación ahora. De estos últimos 20 años hay mucha documentación reciente. Wow. Profe, ¿qué era y qué había en el Kremlin? El Kremlin era, por ejemplo, era una villa, vamos a llamarlo una aldea, un barrio. Primero lo ocuparon los zares vivían allí en el Kremlin, pero con la llegada de Stalin al poder, Stalin tiene ciertas, ellos llaman, vamos a llamar nosotros acá casas, casas. Entonces tenían casa de campo, de playa, en el sur, etcétera. Pero en Moscú estaba el Kremlin, por supuesto, y todos los jerarcas vivían allí mismo, comían juntos, pasaban la calle de un lugar al otro sin preguntar, sin nada. O sea, Stalin estaba aquí, estaba Kirov, estaban los otros jerarcas del partido, todos vivían en esa calle que se llama aquí, como dice ese libro, el Arbat. Y el Kremlin era como un lugar extraño. ¿Por qué era extraño? Porque en ese lugar había fiestas, como en cualquier lugar hoy de un palacio presidencial. Había muchas fiestas, había muchas rivalidades. Las fiestas producían rivalidades. Todo el mundo se peleaba por estar con Stalin. Todo el mundo quería ir de vacaciones con Stalin, porque eso te garantizaba que iba a estar viviendo un par de días o de años, porque Stalin constantemente creó el sistema del divide y vencerás. Constantemente alguien denunciaba, este es espía, este es doble espía, este está trabajando para la Gestapo en Alemania, este está haciendo trabajo para la norteamericana. Entonces, constantemente, toda esa persona que era denunciada inmediatamente moría de una forma misteriosa. Entonces, en el Kremlin hay muchas cosas. Allí, por ejemplo, hay cosas buenas también. Una de las cosas que me llama la atención de Stalin es que a los niños
a Stalin le fascinaba estar con niños, le fascinaba, a los niños le encantaba estar con Stalin. Con decirte algo, en el centro del socialismo, donde está la cuna del capitalismo, en el Kremlin había árboles de Navidad, había Papá Noel. Uno de los guardaespaldas de Stalin se disfrazaba de Papá Noel. Con eso es una ironía, mientras que el pueblo no tenía idea de Santa Claus, de Navidad, de fiesta de Papá Noel. En el Kremlin se celebraban las Navidades, que a los niños les fascinaban las Navidades, porque algunos guardias de Stalin se disfrazaban de Papá Noel. Entonces, Stalin tenía ese carisma, que con los niños se llevaba muy bien, y con los invitados. Los invitados los trataba perfecto, perfecto, perfecto. Le gustaba trabajar diplomáticamente con los invitados. Eso es una de las características de él. Pero en el Kremlin también se trabajaba muchísimo, se trabajaba demasiado, demasiado. Stalin tenía la tendencia de acostarse a las 3, 4 de la madrugada, se levantaba a las 11 de la mañana, trabajaba demasiado. Stalin, a pesar de todo su pasado difícil, oscuro o tenebroso, que se le puede decir, era muy calculador, era muy disciplinado, y todos los que lo rodeaban a él eran también disciplinados en el trabajo. Pero también, como en toda corte, como en todo lugar, hay mucho licor, fiestas, y había mucho desenfreno sexual también dentro del Kremlin. Hubo de todo, intrigas. Cuando digo de todo que hay todavía muchos documentos, correspondencias, cartas que están allí, la correspondencia de uno con denunciaba al otro, igual que ocurría con la Gestapo. Cualquiera persona podía denunciar a cualquiera, lo denunciaba, inmediatamente aparece la ficha. A Ramsés, hay que buscarlo contrarrevolucionario. Ya. Y te podían matar, te podían meter en la cárcel, o en el Kremlin había un fenómeno. En el Kremlin había un fenómeno que era el veneno. Las personas que iban a cenar con Stalin, o todo el mundo, comían normal. A las 3 horas, ¿qué le pasa a este señor? Oh, sí, está intoxicado, algo que ha comido, y muere. Claro, en la prensa salía que le dio un paro cardíaco, un problema respiratorio, pero el veneno jugó un papel clave en el Kremlin. Para empezar, la historia de la humanidad está llena de personas envenenadas. Alejandro Magno fue envenenado también, o sea, conquista Egipto, va por Alejandría, y después fue envenenado Alejandro Magno. Entonces, Stalin se cuidó mucho de las comidas, porque dentro del círculo del Kremlin muchas personas murieron envenenadas. Eso es lo que había en el Kremlin. Había muchas más, muchísimas más. Creo que hoy no nos alcanzará el tiempo para hablar solamente del Kremlin, porque esto es una historia, eso viene de los zaristas. Fueron 300 años con los zares, y de 1600, 1300 hasta 1997, 1917 con los zares. Fue una historia para 5 conferencias más. Definitivamente. Profesor, vi también que habló del periodo del terror, los campesinos, habló de este escritor Quiro, me gustaría saber un poco más de Viera también, y qué era la NKVD. Bueno, creo que hay 5 preguntas en una. Vamos en orden primero. Kiriotzi era una persona de la vieja guardia. Como se llama la vieja guardia, eran esos jerarcas que estuvieron con Stalin en el 17, formando la revolución, la guerra civil, etc. Siguen con Stalin en el poder. Kirov no era un intelectual, no era un académico, era un hombre normal, un provinciano. Y a él, Stalin lo obliga con otro intelectual a reescribir la historia de Rusia. Entonces, Kirov dice, yo no puedo escribir historia, yo no soy historiador, lo vas a hacer. Bueno, Kirov se negó, y después, en diciembre del 33, el 1 de diciembre, alguien lo mata, misteriosamente, entre comillas. Pero esa es la historia de Kirov. Pero para conocerlo bien, recomiendo una vez más a Anatoly Rybakov, que estuvo casi dentro del engranaje ideológico, excelente escritor también, que habla de la historia de él. Hablemos un poco de los campesinos. Te digo algo irónico. Lo irónico es que Lenin detestaba a los obreros y a los campesinos. La Unión Soviética era un país, primero,
feudal, con los zares, un sistema feudal. Luego pasa la transición política económica con el socialismo, llega al socialismo. La idea de Lenin, Trotsky y Stalin es erradicar el capitalismo de la Unión Soviética y poner el socialismo. Esa era su mentalidad. Un país, diríamos, atrasado en relación a Europa Central y a Estados Unidos. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, idearon un plan de que el campesinado había que eliminarlo o cambiarlo. Entonces ellos comenzaron a quitarles literalmente los granos o las cosechas a los campesinos, donde murieron esa hambruna mínimo 5 millones de personas. O sea, mínimo 5 millones de personas le arrebataron el trigo y los cereales, lo vendieron y con eso la Unión Soviética desarrolló la industria. O sea, el progreso tiene una marca, la sangre y la muerte. El progreso, hubo el metro, se construye el metro, se construyen los centros, los grandes hornos. La ciudad cambió totalmente, totalmente la arquitectura. Es una sociedad, ahora un país, una ciudad urbana, ahora cambió totalmente. ¿Cómo eliminaron a los campesinos? A los millones de campesinos, 3 formas. 1, llegaban los de la NKVD llegaban al poblado, a la aldea. Hay que entregar todas las vacas. Los campesinos mataban 10, 15 sus vacas. La gente pobre tenían vacas para alimentar a su familia. Había que dársela al Estado. Bueno, está bien. Ellos la mataron. Mataron millones de vacas, de cerdo y de caballos. ¿Por qué no los campesinos? Ajá, usted mató eso, entonces usted es contrarrevolucionario. Opción 1, le disparaba en la nuca, mueres aquí de una vez. Opción 2 que hacían era, lo mandaban a un campo de concentración. Y la opción 3, lo deportaban. Si estabas, por ejemplo, en Kazán, te mandaban, por ejemplo, para Stalingrado. Por ejemplo, te cambiaban de poblaciones, de cultura. Si tú estás en una sociedad acá en el sur, un poco más del Mediterráneo, un poco más, un clima diferente, te mandaban para el Ártico inmediatamente. Te desplazaban a ti, a tu familia, millones de personas, mínimo 15 millones de campesinos desplazados, 18 millones de muertos. Una locura el plan económico de Stalin y Lenin. Fue un desastre, porque Lenin, a pesar que era un intelectual, se convierte en un dictador y además se convierte en una persona que improvisa mucho. Todo tuvo que improvisarlo porque en el papel te dicen algo, pero en la realidad es algo diferente. O sea, la teoría del marxismo es una cosa, pero ponerlo en la práctica es otra cosa. Y te aclaro algo, hablamos del marxismo, después todo era leninismo, leninismo, leninismo. Ya en la década del 30 fue un judío que era amigo de Stalin, que sobrevivió a todas las hecatombes, se llamó Kaganovich. Él fue el que dijo, se acabó el leninismo, ahora que viva el stalinismo. Entonces, Kaganovich es el que acuña el término stalinismo, y de allí viva Stalin. Se acabó Lenin, ahora viva Stalin. Pero Stalin también tenía su agenda oculta, Cuando hablamos hace un momento de los intelectuales que no eran los afiliados al partido, porque Stalin era el primer censor y el primer editor de todos los libros. O sea, todo libro, toda película, toda obra de teatro tenía primero que pasar por el visto bueno de Stalin. Entonces, Stalin, por ejemplo, tenía una cárcel, entre comillas, para los intelectuales. Se llama la Lubyanka. La Lubyanka era una cárcel donde en un periodo, de repente, meten a 2.000 intelectuales, filósofos, escritores, críticos literarios, teatristas, politólogos, 2.000. De esos 2.000, 1.500 los ejecutaron en la cárcel se llama Lubyanka, que la cárcel que da terror. Claro, también a los contrarrevolucionarios que se llaman los troquistas, a eso lo metían en la cárcel que se llama Vorkuta. Sí, en la Vorkuta, una cárcel que generalmente todo el mundo que decía que era troquista lo metía en esa cárcel. Entonces, había muchas cosas allí. Inclusive nuestro amigo Alexander Solzhenitsyn estuvo en la cárcel que se llama Butyrka, una cárcel. ¿Por qué Alexander está en la cárcel? Alexander Solzhenitsyn, por favor.
Él es un joven, quiere ser escritor, él quiere ser escritor, él quiere estar en la Facultad de Literatura, pero llegó la guerra. Y él, como ama su patria, él ama la Unión Soviética, decide ir al frente de batalla. Fue al frente de batalla, y está bien, en la frente de batalla se cartea con su amigo Nicolás, y generalmente él está ya molesto con lo que está viendo en la Unión Soviética. Está decepcionado también, y él decía el bigotudo a Stalin, al bigotudo, el pez gordo. Y las cartas, generalmente, por favor, todo lo leen los policías y los espías que había por todas partes. Entonces a él lo metieron en esta cárcel la Butilka por hablar mal del sistema. 8 años le costó a Alexander este chiste, diríamos. Después, claro, es exiliado, y sus obras que nosotros conocemos, el Gulag, y otras obras más que se llama Pabellón Cáncer, que es una obra de Alexander, un escritor tremendo, pero también estuvo en la cárcel. Porque los escritores estaban en la cárcel, uno, te ejecutaban o te ibas al exilio o te mandaban para el campo de concentración que era el Gulag, donde en 30 años que estuvieron el Gulag, hubo por lo menos 18 millones de prisioneros. En 30 años del Gulag hubo 18 millones de prisioneros, 3 millones murieron allí. Te puedes imaginar. Eso está interesante porque el Gulag es un campo de concentración, pero no al estilo nazi, no como en Treblinka, no en Auschwitz. Acá no había hornos, acá había unos lugares de ejecución, centros de ejecución. Suena irónico, en Auschwitz tenemos, y en Treblinka, los hornos de cremaciones, pero acá en el campo ruso tenemos lo que se llama los centros de ejecución. Ya, eso es todo. En el campo de Auschwitz podrías durar un día, una semana, 3 meses, o llegó la liberación. Tus días están contados en Auschwitz, pero en los campos de concentración podías vivir 2 meses, 3 meses, 2 años podías sobrevivir. Y si no, ya regresabas a tu vida normal. Pero ahí pasa un fenómeno. Cuando estabas en el campo de concentración, en los campos de concentración de Gulag, llegó la guerra. A todos los prisioneros que estaban allí los agarraron y los pusieron los pusieron a pelear en Stalingrado en la trinchera adelante. O sea, tienes 2 opciones. Si vives, no sabemos qué pasará contigo, y si te matan, por lo menos estás muerto aquí en el frente de batalla. Pero hay algo paradójico. Muchos de esos que estaban en el Gulag van al centro de batalla en Stalingrado, y entonces ya no mueren, pero cuando regresan a la vida normal, regresaron otra vez al Gulag. Eso es lo paradójico en la Unión Soviética, una sociedad totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en Occidente. La historia es diferente en la Unión Soviética. Durante el estalinismo fue totalmente diferente. Me hablaste algo más, perdóname que me haya extendido en otro tema, pero me preguntaste algo más. Discúlpame que nos quedamos en Stalingrado. Me preguntaste por la NKVD. Sí, exacto. La NKVD es lo que se conoció después como la KGB. El paralelo es la CIA en Estados Unidos, el FBI. Y en Alemania en el 33 era la Gestapo. Se llama la Gestapo porque era la policía secreta. Eran espías que había por todas partes, micrófonos por todas partes, el espionaje fue algo increíble. Claro, la NKVD tenía el poder de matarte, de fusilarte. En la época del terror, del 33, 37, 38 y 39, ellos mataron a miles de personas, miles de personas, inclusive las mujeres de los jerarcas que estaban con Stalin todos los días allí. Cuando mataban al esposo, por ejemplo, a la esposa no creas que la iban a dejar libre. Algunas de ellas las metían en las cárceles, en las celdas, y no las torturaban físicamente, sino de una forma, te lo voy a decir que dicen los documentos, le ponían dentro una serpiente, una culebra. Te puedes imaginar una mujer que ha acostumbrado a vivir en la corte de Stalin, en el Kremlin, su esposo lo matan,
y ella la mete en una celda y le ponen una serpiente. Las personas, las mujeres se volvían locas, literalmente locas. A otras sí las torturaron físicamente, pero esa tortura psicológica acabó con muchas mujeres. Mujeres que estuvieron con Stalin, mujeres amigas de Stalin. Existen muchísimos documentos escritos de cartas que Stalin les respondía a ella. Hola Stalin, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está tu mujer? ¿Cómo están tus hijos? O sea, se carteaban normalmente y esas mujeres también sufrieron. En la Unión Soviética ni la misma familia de Stalin se salvó. Toda su familia desapareció también de una forma misteriosa. La Unión Soviética es una historia de mucha información que tenemos que buscar, pero también no podemos estar a los extremos. Tenemos que ser bien cuidadosos y objetivos. No veamos solamente al Stalin, el dictador, sino una parte también humana que tenía. A pesar de después de su segundo matrimonio, tiene ese problema de su carácter agresivo, de su carácter que cambia constantemente, ese complejo de inferioridad que siempre lo persiguió. Entonces, a Stalin nadie le puede decir nada. Por ejemplo, el doctor Lippmann, que era el odontólogo de uno de los odontólogos, le dijo un día a Stalin, esta chapa que tienes está muy pesada, tienes que hacerte otra nueva. Lippmann, te traje para que me arregles mi boca, no para que me desórdenes. El doctor se puso muy nervioso. El doctor le dijo, bueno, te voy a hacer una prueba, te voy a hacer una chapa nueva y pruébala. En la prueba le quedó muy bien, le gustó más que lo anterior, pero aún así sigue usando la anterior. Y al doctor Lippmann después lo sacaron de Kremlin y no se sabe la historia del doctor Lippmann. Porque los doctores en la Unión Soviética jugaron un papel clave. Los doctores, por ejemplo, cuando se muere Máximo Gorki, acusaron a los doctores que lo habían matado, que lo habían envenenado y matan a los doctores. Al doctor Levy y a otro doctor más los matan y a toda la gente que rodeaba a Gorki. Sí, eso es el problema que había en la Unión Soviética. Había mucho temor. En el periodo antes de la Segunda Guerra Mundial había la época de terror y había mucho temor. Todo el mundo tenía temor. Me preguntaste algo más, ¿deseas aclarar algún concepto, alguna duda? Yo sí quiero aclararles. ¿Cómo dice? Viera, se nos quedó en el aire. Sí, ya está bien, sí. Beria era otro, vamos a un término fuerte, otro canalla. Era amigazo de Stalin, mató a muchas personas, trabajó con la NKVD y era igual que uno que se llamaba Yagoda, que también trabajó con la NKVD, que eran los encargados de liquidar a los enemigos de la revolución. ¿Quién era el enemigo? Todo el mundo. Allí intelectuales, hombres de a pie, todo el mundo era enemigo. Un día Stalin iba en su carro y vio una señora que estaba trabajando en un jardín. Y a Stalin los jardines le fascinaban los jardines. Y le preguntó a la señora, ¿cuál es tu nombre? Ella dijo un nombre que sonaba a polaco. Entonces, al día siguiente a la señora la mataron, porque Stalin se dedicó a acabar a las nacionalidades. Eso a los que eran polacos, ucranianos, letones, a todos. Se dice que hay documentos ya escritos por Stalin de que después ya en el 50 iba a perseguir a los judíos, a pesar de que Stalin estaba rodeado de muchísimos judíos, sus administradores, sus amigos, muchísimos judíos en la corte de Stalin, muchísimos judíos, pero eso sí los protegió mucho, porque también mató a muchos judíos, también mató a muchísimos. Por ejemplo, el hijo de Stalin se enamora, se casa con una judía y Stalin, por favor, le dijo locuras a su hijo, pero después conociendo bien a la chica, se llevó bastante bien con ella, pero tenía también ese problema de ver a los judíos de un enfoque un poco desde lejos, pero su corte estaba llena de judíos, que lo ayudaron muchísimo, por supuesto, pero también asesinó a muchísimos judíos, que se cree que ya estaba preparando Stalin un terror para los judíos en la Unión Soviética. Wow, qué interesante. ¿Algunas ideas para aclarar? ¿Algo que desee decir? Bueno, para terminar, entonces, diría por esta sesión, porque la historia de Stalin estamos hablando solamente de un
periodo corto, no ha llegado la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera hemos hablado de ese tema, ni siquiera Hitler está en el poder ya desde el 33, y en el 34 Hitler hizo algo que se llamó la Noche de los Cuchillos Largos. Stalin aplaudió ese evento, pero cuando Hitler llega al poder, el partido lo limpia, comenzó a hacer purgas, mató cantidad de generales del ejército, el partido lo limpió. Entonces Stalin, aquí están los documentos escritos, Stalin aplaudió eso, dijo muy bien, excelente eso, hay que limpiar el partido. Y Stalin lo hace después, en el 38, limpió el Partido Comunista, limpió el ejército, limpió a la Unión Soviética con millones de personas también. Pero no nos quedemos en lo malo, sino veamos también a Stalin como un gran estadista. Fue el hombre que llegó a Berlín y fue el hombre que hizo que la Unión Soviética dejase de ser una sociedad feudal de un periodo zarista de cientos de años y se convierte en la Gran Rusia. Y una historia, te cuento rápido, es cuando Stalin un día, pues Stalin trataba demasiado de seguridad que tenía, por supuesto, un día decidió montar el metro. Claro, el metro les fascinó porque fue una obra que se hace en ese periodo que estaba con Lenin y estaban ellos en el poder, entonces quería sentir que era el olor al pueblo. Gracias, Ramsés, por invitarme a tu canal. Gracias, profesor Ramsés, y nos vemos cuando usted me invite a su canal. Gracias, Shalom. Siempre bienvenido. Shalom. Cuídense. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias a Ramsés también por esta invitación.